En el corazón del siglo XX, en un momento de gran incertidumbre y cambio, surgió una figura que cambiaría para siempre el panorama intelectual y social de Francia y del mundo: Simone de Beauvoir, una filósofa, escritora y activista feminista, se convirtió en una voz audaz y necesaria, desafiando las estructuras de poder establecidas y abriendo caminos para las mujeres. La década de 1920 fue un tiempo de gran fermento intelectual en Francia. El mundo estaba experimentando una transformación sin precedentes, marcado por la Revolución Rusa, la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. En este contexto de caos y desafío, Simone de Beauvoir emergió como una de las voces más brillantes y audaces de su generación. Nacida en París en 1908, Simone de Beauvoir creció en un entorno cultural y social que la preparó para sus futuras luchas. Hija de un profesor de derecho, recibió una educación tradicional pero profundamente influyente que le permitiría desarrollar su propia voz intelectual. Su infancia, marcada por la amistad con Jean-Paul Sartre, otro gigante del existencialismo francés, sentó las bases para su posterior relación y colaboración con este pensador. Simone de Beauvoir se convirtió en una figura clave de la nueva ola francesa, un movimiento intelectual que desafiaba los dogmas tradicionales de la filosofía y la sociología. Su trabajo se centró en el existencialismo, el humanismo y, especialmente, el feminismo. En este contexto, su obra El segundo sexo, 1949, una crítica radical al sexismo y la opresión de las mujeres, se convirtió en un texto revolucionario que desafió los prejuicios sociales y culturales. Con El segundo sexo, Simone de Beauvoir abrió un diálogo audaz sobre la condición humana femenina, destacando su derecho a la libertad, la autonomía y el reconocimiento como individuo. Su argumento no se limitaba a criticar las injusticias hacia las mujeres, sino que también buscaba crear un mundo donde las mujeres pudieran vivir sin estar definidas únicamente por su papel como madre o esposa. En este sentido, Simone de Beauvoir fue una visionaria que anticipó muchos de los debates sociales y políticos contemporáneos. Su defensa del feminismo, la igualdad y la libertad era no solo una llamada a la acción para las mujeres, sino también un desafío al sistema patriarcal que había estructurado la sociedad durante siglos. Con su vida, obra y pensamiento, Simone de Beauvoir dejó un legado duradero que sigue influyendo en la discusión sobre el feminismo, la igualdad de género y los derechos humanos. Su impacto fue profundo y persistente, inspirando generaciones de mujeres a luchar por sus derechos y a desafiar las estructuras de poder que las habían mantenido marginadas durante siglos. En este primer capítulo de nuestra historia sobre Simone de Beauvoir, hemos explorado el contexto intelectual y social en el que nació y creció esta figura iconográfica. Ahora estamos listos para profundizar en su vida, pensamiento y legado, explorando cómo transformó la forma en que entendemos la condición humana femenina y la lucha por la igualdad y la justicia social. En el contexto de su vida, la pérdida de su madre a los 6 años de edad tuvo un impacto significativo en Simone de Beauvoir. Su padre, Eugène Royand, era un escritor y profesor de filosofía que se convirtió en el principal cuidador de sus hijos. Sin embargo, la relación entre ellos no fue fácil, ya que su padre era un hombre distante y autoritario. La infancia de Simone estuvo marcada por la pérdida temprana de su madre, lo que tuvo un efecto profundo en su desarrollo emocional y filosófico. Su padre, aunque bien intencionado, no supo manejar sus emociones y creó una atmósfera de tensión en el hogar. A pesar de estos desafíos familiares, Simone demostró una gran curiosidad por el aprendizaje y la lectura. Desde muy joven se interesó por la filosofía y la literatura, lo que la llevó a desarrollar una sólida formación académica en el colegio. Su padre, al percatarse de sus intereses,
comenzó a apoyarla en su búsqueda del conocimiento. En 1926, Simone entró en la Escuela Normal Superior de París, donde conoció a otros estudiantes que también buscaban la formación intelectual. Fue en este momento cuando se dio cuenta de que deseaba ser profesora de filosofía y no seguir el camino tradicional que su padre le había indicado. La vida universitaria de Simone fue marcada por una búsqueda constante del conocimiento y una conexión profunda con sus compañeros de clase. Fue en este periodo cuando comenzó a desarrollar sus ideas sobre la libertad individual y la igualdad sexual, temas que más tarde serían centralizados en su obra El segundo sexo. En las primeras décadas de su vida, Simone se encontraba en un proceso continuo de formación intelectual y emocional. A pesar de los desafíos familiares y personales, demostró una gran determinación y resistencia para seguir adelante con sus objetivos. Es importante destacar que la infancia de Simone estuvo marcada por la muerte temprana de su madre, lo que tuvo un impacto significativo en su desarrollo emocional y filosófico. Su padre, aunque bien intencionado, no supo manejar sus emociones y creó una atmósfera de tensión en el hogar. Sin embargo, también fue en este periodo cuando Simone comenzó a desarrollar sus ideas sobre la libertad individual y la igualdad sexual, temas que más tarde serían centralizados en su obra El segundo sexo. Su formación intelectual temprana la llevó a convertirse en una de las figuras más importantes del feminismo existencialista. En este capítulo de nuestra exploración del pensamiento de Simone de Beauvoir, nos sumergimos en la formación intelectual y filosófica de una de las figuras más influyentes del siglo XX. La vida de Beauvoir está marcada por un proceso constante de autodisciplina y búsqueda de conocimiento que la llevará a cuestionar los fundamentos de la existencia humana. La juventud de Beauvoir es el escenario en el que comienza su búsqueda intelectual. Estudió literatura y filosofía en París, donde se expuso a las ideas de Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud y Martin Heidegger, entre otros pensadores que influirían profundamente en su pensamiento. Fue en esta época cuando Beauvoir comenzó a cuestionar la autoridad de los valores morales tradicionales y a buscar respuestas propias a las preguntas fundamentales de la existencia. Una de las primeras grandes ideas que se esbozaron en la mente de Beauvoir fue la importancia del otro, el autre. A partir de la obra de Heidegger, enfatizó la relación entre el yo y el mundo que nos rodea. Esto la llevó a explorar conceptos como la libertad y la responsabilidad, que se convertirían en temas centrales en su pensamiento posterior. Sin embargo, fue en los años 1930 cuando Beauvoir comenzó a desarrollar sus ideas sobre la condición humana. En esta etapa, se embarcó en una serie de lecciones de filosofía que mantuvo por más de 1 año y medio con el objetivo de profundizar su comprensión del pensamiento existencialista. Fue en este periodo cuando Beauvoir comenzó a cuestionar la idea tradicional de la naturaleza humana como algo fijo y predecible. En lugar de eso, comenzó a enfatizar la importancia de la libertad individual y la responsabilidad personal. Esto se reflejó en su idea de la voluntad de vivir, la voluntad de vivre, que sostenía que la vida no tiene un propósito inherente, sino que es el ser humano quien le otorga significado a sus acciones. La idea de Beauvoir sobre la condición humana también se relacionó con su concepto de el otro y la importancia de la relación entre dos personas. En esta época comenzó a explorar la idea de la reciprocidad y el intercambio en las relaciones humanas, lo que le llevó a cuestionar las normas sociales y las estructuras patriarcales. En este capítulo hemos visto cómo Simone de Beauvoir se embarcó en una búsqueda intelectual y filosófica que la llevaría a cuestionar los fundamentos de la existencia humana. A partir de su formación intelectual y sus lecciones de filosofía, comenzó a desarrollar ideas que se convertirían en centrales de su pensamiento posterior.
La siguiente sección del guión explorará cómo estas ideas sobre la condición humana y el otro influyeron en su obra literaria y filosófica más madura, Simone de Beauvoir, la obra maestra de la filosofía. En este capítulo del viaje a través de la vida y obra de Simone de Beauvoir, nos adentramos en la profundidad de su pensamiento filosófico. Su legado sigue siendo una fuente de inspiración y debate en el mundo académico y popular por igual. Su obra más icónica, El segundo sexo, es considerada uno de los textos más influyentes del siglo XX. Beauvoir se enfrentó a la cuestión central de la existencia humana: ¿qué significa ser libre? Para ella, la libertad no era solo un concepto abstracto, sino una realidad concreta que cada individuo debe asumir y defender. En este sentido, su filosofía se centra en la idea de asimismo o igualdad entre los sexos. Ella argumenta que la sociedad está dividida en dos categorías, hombres y mujeres, y que esta división es injusta y arbitraria. En El segundo sexo, Beauvoir analiza la relación entre el sujeto hombre y el objeto mujer. La mujer, según ella, se convierte en un objeto de deseo y una cuestión de sumisión social. Sin embargo, este papel es arbitrario y no refleja la verdadera naturaleza humana de las mujeres. Beauvoir sostiene que las mujeres tienen su propia historia, sus propias experiencias y deseos que deben ser reconocidos y respetados. La filosofía de Beauvoir también se enfoca en la idea de la libertad negativa. Ella argumenta que la verdadera libertad no se consigue a través del deseo o el consumo, sino a través de la negación de los límites impuestos por la sociedad. En este sentido, la mujer debe asumir su propia libertad y rechazar las categorías y roles sociales que le han sido asignados. La influencia de Beauvoir se puede ver en muchos campos, desde la política hasta la literatura y el arte. Su pensamiento ha inspirado a generaciones de feministas, activistas y filósofos que buscan desafiar las estructuras de poder y promover la igualdad y la justicia social. En este capítulo hemos profundizado en la obra maestra de Simone de Beauvoir y su legado como filósofa. Su pensamiento sigue siendo relevante en la actualidad, ya que aborda cuestiones fundamentales sobre la naturaleza humana, la libertad y la igualdad. Como recordatorio, su vida y obra siguen siendo una fuente de inspiración para aquellos que buscan desafiar las estructuras de poder y promover un mundo más justo y equitativo. En la próxima sección exploraremos cómo la vida personal de Simone de Beauvoir se entrelaza con su pensamiento filosófico y cómo su relación con Jean-Paul Sartre influyó en su obra. En la década de 1940, Simone de Beauvoir se enfrentaba a un mundo en constante cambio y desafío. La Segunda Guerra Mundial había dejado su huella en Francia, donde vivía, y la sociedad estaba marcada por el miedo, la inseguridad y la división política. La relación de Simone con la sociedad de su época fue compleja y multifacética. Como feminista, se identificaba con la lucha por los derechos de las mujeres, pero también se enfrentaba a críticas y prejuicios que no habían cambiado en poco tiempo. En su libro El segundo sexo, publicado en 1949, Beauvoir argumentaba que las mujeres eran objetos de una sociedad patriarcal que las oprimía y las marginaba. Sin embargo, esta lucha por la igualdad también se reflejaba en la vida personal de Simone. Su relación con el filósofo Jean-Paul Sartre, su compañero político y amor de toda la vida, fue un ejemplo de esto. La pareja estaba comprometida a mantener una relación amor sin ataduras, como lo describía Sartre, pero en realidad su relación era compleja y llena de tensiones. Una anécdota que ilustra esta situación es la historia de cómo Simone y Jean-Paul decidieron vivir juntos en un apartamento en el barrio parisino de Saint-Germain-des-Prés. Al principio todo parecía perfecto, vivían juntos, compartían ideas y se apoyaban mutuamente en su trabajo. Sin embargo, pronto surgieron tensiones y disputas que afectaron su relación.
En una ocasión, Simone llegó a tener una pelea con Jean-Paul porque él no quería dejar el apartamento para unirse a la resistencia francesa contra el régimen de Vichy. Simone, por su parte, se sentía incómoda con la idea de que su pareja estuviera en peligro y quería que se uniera a ella en su lucha por los derechos de las mujeres. Esta pelea marcó un punto de inflexión en su relación, ya que ambos comenzaron a cuestionar si realmente podían vivir juntos sin ataduras. A pesar de esto, Simone nunca perdió la fe en su pareja y continuó defendiendo sus ideas políticas y filosóficas. En el contexto de su época, Simone se enfrentaba a un desafío constante. ¿Cómo podía ser una mujer que luchaba por los derechos de las mujeres al mismo tiempo que mantenía una relación con un hombre que no compartía exactamente sus creencias políticas? La respuesta a esta pregunta es ambigua y compleja, pero lo que es claro es que Simone de Beauvoir nunca cedió ante la presión de la sociedad y continuó siendo una voz fuerte en la lucha por la igualdad y la justicia. En resumen, la relación de Simone con la sociedad de su época fue marcada por conflictos y desafíos, pero también por su compromiso inquebrantable con sus ideas políticas y filosóficas. Su lucha por los derechos de las mujeres y su relación con Jean-Paul Sartre son un ejemplo de cómo la personalidad y la actitud pueden cambiar el curso de la historia. Durante décadas, las ideas de Simone de Beauvoir han tenido un impacto profundo en la sociedad. Desde su famosa obra El segundo sexo hasta su influencia en el feminismo y la filosofía existencialista, su legado continúa transformando nuestra comprensión del mundo. Una de las formas en que Simone de Beauvoir ha influido en las sociedades a través del feminismo. Su concepto de el otro nos hace reflexionar sobre cómo se trata a las mujeres en la sociedad. De Beauvoir argumenta que las mujeres son vistas como otras, mientras que los hombres son vistos como sujetos. Esto significa que las mujeres son vistas como objetos y no como individuos con sus propias agencias y decisiones. Este concepto de el otro se ha convertido en un catalizador para el movimiento feminista. Muchas mujeres han encontrado en la obra de Beauvoir una fuente de inspiración para luchar por sus derechos y por la igualdad de género. La teoría de Beauvoir sobre la liberación de las mujeres ha sido una de las más influyentes en la historia del feminismo. Además, la obra de Simone de Beauvoir ha tenido un impacto profundo en la filosofía existencialista. Su concepto de el libre albedrío nos hace reflexionar sobre nuestra propia libertad y responsabilidad. De Beauvoir argumenta que cada uno de nosotros tiene la capacidad de elegir nuestros propios caminos y que esta elección es fundamental para nuestra libertad. Este concepto de el libre albedrío se ha convertido en una de las piedras angulares del existencialismo. Muchos filósofos han encontrado en la obra de Beauvoir una fuente de inspiración para explorar las implicaciones de esta idea en nuestra comprensión del mundo. En la actualidad, el legado de Simone de Beauvoir se puede ver en muchas áreas de la sociedad. En la lucha por los derechos de las mujeres, en la filosofía existencialista y en la literatura que explora temas de identidad y libertad. Su obra sigue siendo relevante hoy en día, ya que nos hace reflexionar sobre nuestra propia libertad y responsabilidad. En conclusión, el legado de Simone de Beauvoir es un testimonio de su capacidad para transformar nuestra comprensión del mundo. Sus ideas siguen influyendo en la sociedad y su obra sigue siendo relevante hoy en día. Su legado eterno nos recuerda que la libertad y la responsabilidad son fundamentales para nuestra existencia y que cada uno de nosotros tiene la capacidad de elegir nuestros propios caminos. En este capítulo final del documental, hemos visto cómo las ideas de Simone de Beauvoir han influido en la sociedad durante décadas. Desde el feminismo hasta la filosofía existencialista, su legado sigue siendo una fuente de inspiración para muchos. Su obra sigue siendo relevante hoy en día y su impacto en nuestra comprensión del mundo seguirá siendo un tema de debate y reflexión.
En la cima del monte Saint-Michel, Simone de Beauvoir reflexionó sobre la humanidad y su lugar en el mundo. Su pensamiento sigue siendo relevante hoy en día, ofreciendo una visión clara de cómo enfrentar los desafíos sociales y políticos que enfrentamos. Para Beauvoir, la clave para construir un mundo mejor radica en la libertad individual. No solo se trata de ser libre a nivel personal, sino también de reconocer y respetar la libertad de los demás. En su famosa obra El segundo sexo, ella argumenta que la libertad es fundamental para lograr la igualdad de género. Sin embargo, también advierte que la libertad no se puede alcanzar si no se reconoce y se acepta el miedo y la incertidumbre que acompañan a cualquier ser humano. En un mundo cada vez más conectado y globalizado, es fácil perder de vista la importancia de la conexión humana. Simone de Beauvoir nos recuerda que la empatía y la comprensión son fundamentales para construir relaciones sanas y significativas. En su obra La fuerza del destino, ella argumenta que la libertad se encuentra en el encuentro entre la individualidad y la comunidad. En este siglo XXI, donde las diferencias entre nosotros parecen cada vez más profundas, Simone de Beauvoir nos brinda un mensaje final. El mundo no es un lugar para los débiles, es un lugar donde debemos enfrentar nuestros miedos, nuestras dudas y nuestras incertidumbres para poder crecer y aprender. Su mensaje es claro y directo. La libertad se encuentra en el acto de elegir, en el acto de tomar decisiones que nos permitan ser lo que queramos ser. En una sociedad cada vez más tecnológica y mediática, es fácil perderse en la información y la diversión. Pero Simone de Beauvoir nos recuerda que la verdadera libertad se encuentra en la autenticidad y la honestidad. No hay que temer a la verdad, sino que debemos aprender a enfrentarla con coraje y confianza. En conclusión, Simone de Beauvoir nos ha dejado un legado de pensamiento que sigue siendo relevante hoy en día. Su mensaje de libertad, empatía y autenticidad es un llamado a la acción para todos aquellos que buscan construir un mundo mejor. No debemos temer a los desafíos, sino que debemos enfrentarlos con coraje y confianza, sabiendo que la verdadera libertad se encuentra en el acto de elegir. Su legado nos recuerda que la humanidad es capaz de hacer grandes cosas cuando trabajamos juntos hacia un objetivo común: construir un mundo más justo, más igualitario y más libre para todos.